Buenos días, muchachos. El día de hoy nos toca revisar el tema de osteoartritis, y hablar de osteoartritis es hablar de la enfermedad más común que existe y que se ha descrito a nivel mundial. Osteoartritis es equivalente a enfermedad articular degenerativa u osteoartrosis. Es la forma más común de enfermedad osteoarticular que afecta al esqueleto axial y a las articulaciones periféricas. Se considera que forman un grupo heterogéneo que en ciertas condiciones provocan síntomas y signos asociados con la pérdida de la integridad del cartílago articular, que en combinación con los cambios en los huesos subyacentes y en las márgenes de estas articulaciones van a provocar dolor y discapacidad en las personas adultas mayores, que son la primera causa de cirugía del reemplazo articular. La osteoartritis afecta a más de 40 millones de personas solamente en los Estados Unidos y es la principal causa de discapacidad en este país. Es la enfermedad articular más común que se describe a nivel mundial, aunque las frecuencias varían de acuerdo al país, y en el nuestro, pues se desconocen a ciencia cierta la incidencia real, ya que hay falta de una estadística apropiada y en base a que a veces no se hace un diagnóstico adecuado. Hay diversos estudios que han demostrado que hay una gran variación geográfica en la prevalencia de la osteoartritis. Así, por ejemplo, la osteoartritis de cadera es poco prevalente en Jamaica, en Sudáfrica, en Nigeria, en Liberia y en algunas regiones de China, en comparación con los países europeos en los que se describe hasta en un 25%. Sin embargo, en lo que concierne a las rodillas, recientemente se ha demostrado que radiográficamente hay mayor prevalencia de la enfermedad entre mujeres en China, especialmente un estudio realizado en Beijing, en comparación con la población caucásica americana. También se han encontrado diferencias en poblaciones geográficamente similares, pero que tienen diferentes etnias. Por ejemplo, en Pakistán se encontró que en los pakistaníes tenían una menor prevalencia en la osteoartritis de cadera. La osteoartritis generalizada y los nódulos de Heberden, en comparación con los países del Reino, en los pacientes, del Reino Unido. Hay otros estudios que dan resultados similares y que demuestran que las mujeres de raza de color tienen mayor riesgo de presentar osteoartritis de rodillas que las blancas o caucásicas. Así, de esta manera, se considera que los factores raciales, étnicos y culturales son particularmente importantes cuando se intenta conocer la prevalencia de la osteoartritis, en que, como ya se mencionó, el síntoma clave es el dolor, y es por esta manifestación que en la medida de lo posible y en la cuantificación en que se pueda estimar, el impacto tiene un gran porcentaje de la población y que obviamente estas variaciones que existen entre razas y el grado y la expresión del dolor que presentan
son conocidas y que dependen no solamente de factores psicológicos, sino también de factores sociales, ambientales y culturales. De esta manera, sabemos que la osteoartritis se puede clasificar en osteoartritis primaria y osteoartritis secundaria. Esto, en la osteoartritis primaria, es la forma que se produce en las articulaciones que previamente han estado intactas sin que haya el antecedente de ningún agente que lo haya desencadenado. El envejecimiento juega un papel fundamental para la presentación de la osteoartritis primaria, ya que el desgaste que se da en forma normal de las articulaciones va a provocar daños al cartílago, lo cual conduce a un mecanismo de reparación anormal. Algunas enfermedades, incluidas la osteoartritis generalizada primaria y la erosiva, así como la condromalacia rotuliana, se categorizan en un subconjunto de osteoartritis primaria. La forma secundaria es causada o tiene el antecedente de un factor subyacente o predisponente como es el traumatismo o el microtrauma repetido. Respecto a la fisiopatología, hay algunas alteraciones bioquímicas que son muy importantes y están dadas en relación a las alteraciones de la colágena y de los proteoglicanos. Dado que hay una menor concentración de proteoglicanos, también se ha observado que la cantidad y la concentración de los glucosaminoglicanos como el queratansulfato, la disminución del ácido hialurónico debido a una menor agregación de prostaglandinas. Esto condiciona que haya cambios en las características de la producción de la colágena, produciendo un aumento del agua intraarticular y que en consecuencia nos va a dar una alteración en la función de la proteasa con la antiproteasa. Y es por ello que la enfermedad se caracteriza por una pérdida del cartílago articular. Va a existir la presencia de un tejido avascular y aneural que se superpone en los extremos del hueso de las articulaciones sinoviales y que va a provocar cambios en otra articulación y tejidos periarticulares que contribuyen a la expresión de la enfermedad. Hablando de los cambios patológicos que se dan, sabemos que el cartílago está especialmente adaptado para percibir y responder a mecanismos de estrés a través de lo que conocemos como la matriz extracelular y que está compuesta por el proteoglicano. Aquí en la matriz se encuentran las células del cartílago, lo que conocemos como condrocito, y que estos son los responsables de mantener la viabilidad de la matriz ósea. Estas células, los condrocitos, también son los responsables de producir enzimas degradantes que destruyen el tejido durante la enfermedad. Y esto se da con la pérdida del cartílago articular que ocurre inicialmente en la superficie de la articulación y que posteriormente se va extendiendo a través de la matriz hasta llegar al hueso subcondral. En el cuadro A vemos el cartílago íntegro. Sin embargo, en el cuadro B
vemos esas pequeñas fisuras que se van dando y que se van extendiendo, se van profundizando hasta alcanzar el hueso subcondral. Estos cambios ocurren en el tejido con la producción de lesiones en parches y que obviamente el principal agredido, el agente principalmente agredido es el agrecano y que al agruparse y darse una expansión clonal de los condrocitos va a dar como consecuencia que dentro de la articulación haya esclerosis subcondral con la formación subsecuente de osteofitos y de sinovitis recurrente. En esta imagen se ve con mayor claridad la integridad del condrocito que va a formar la matriz ósea y que va a estar presente y formando el cartílago articular. Vemos posteriormente la línea que divide precisamente el cartílago articular con el cartílago calcificado, el hueso subcondral y parte de hueso trabecular. En la enfermedad, vean cómo la superficie del cartílago articular se ve destruido, vemos las pequeñas microfracturas, se van dando cambios importantes de fibrilación o erosión en la superficie del cartílago. Ahí vemos imágenes de condrocitos en parche, ahí agrupados. Hay hipertrofia en zonas importantes conteniendo condrocitos y obviamente vemos que el hueso subcondral se ve afectado, se ve alterado con formación de vasos nuevos y que van a invadir el condrocito, la matriz subcondral y que esto nos va a dar como consecuencia en algunos pacientes que incluso puedan presentar hasta hemartrosis. Hablando de la patología de la osteoartritis, sabemos que la pérdida del cartílago frecuentemente precede al desarrollo del dolor, lo que se explica en los pacientes a menudo que presentan datos de degeneración avanzada. El dolor es muy importante y puede surgir de varios lugares, especialmente de los sitios afectados de la articulación, incluido el hueso, la sinovia o de cualquier otra estructura periarticular como pueden ser las bursas, los tendones y la centesis. El cartílago articular dañado también va a producir factores, entre ellos está el factor de crecimiento nervioso, es el responsable de producir la sensibilidad aumentada por estar dañadas las fibras locales y esto es lo que provoca el dolor. En tanto que el dolor crónico resultante de la sensibilización local de las fibras nerviosas y los cambios que se dan en el sistema nervioso central es común que aparezca con el tiempo y en etapas avanzadas. Los cambios histológicos que vemos en la membrana sinovial en osteoartritis, vemos en la imagen con la letra A que se ve la membrana sinovial normal, se ve intacta. En tanto que en la lesión que está dada por la osteoartritis, vean que se observa la hipertrofia. La hipertrofia está en el cuadro B y que prácticamente está señalándose con la flecha. Vemos además
que existe una hiperplasia denominada villosa, que es la que tiene el asterisco. Hay formación de fibrosis importante con infiltrado perivascular de tipo mononuclear. Tenemos que hablar de la etiología y tradicionalmente sabemos que la osteoartritis se ha clasificado como primaria o secundaria cuando hay algunos otros factores predisponentes conocidos. Primaria es cuando solamente es la única manifestación que existe. El paciente no tiene sobrepeso, el paciente no tiene factores extras como microtraumas, no tiene ningún otro antecedente de enfermedad subyacente, aunque pueden jugar un papel muy importante los antecedentes familiares. Sin embargo, se considera que la carga mecánica anormal es el factor más importante para la producción de ellos. En cuanto a los mecanismos de carga, sabemos que de la forma como se clasifique independientemente la enfermedad, el factor importantísimo es el número 1, la carga mecánica. Esta carga anormal que se da en una articulación considerada como normal es cuando se han perdido los mecanismos mecanoprotectores que normalmente se tiene en esa articulación. Esto quizás en los individuos jóvenes que tienen lesiones desestabilizadoras y sostenidas de la articulación, en pacientes que tienen incluso problema de tipo articular, jugadores de fútbol soccer, jugadores de rugby, jugadores de fútbol americano, en los que principalmente o incluso en los golfistas, en el que la rotación, los movimientos de rotación severo y continuo hacen que el ligamento cruzado anterior se vea dañado. Estos mecanismos de carga tienen un riesgo para osteoartritis de aproximadamente el 50% dentro de los primeros 10 años de la lesión. También forman parte importante para el desarrollo de la lesión de osteoartritis son las lesiones repetidas de bajo impacto. A menudo estas lesiones son de tipo ocupacional y que están asociadas también como en la enfermedad, especialmente en pacientes que trabajan, las anteriores secretarias que tenían que emplear las máquinas mecánicas de escribir, las personas que utilizan los vibromartillos, los vibradores para producir ruptura de algunas estructuras en edificios antiguos. Todo esto forma parte para el desarrollo de la osteoartritis. De la misma manera, se ha considerado que una deficiente alineación de las articulaciones, ya de por sí deformadas, tienen un mayor riesgo en la producción de la enfermedad. En esta imagen vemos que en la articulación, que de una manera esquemática la vemos aquí, vemos la membrana sinovial. En la membrana sinovial vemos que hay citoquinas o interleucinas, que hay adipocinas y que juegan un papel importante para la producción de la lesión tanto en la matriz ósea
como en el líquido sinovial, al producir productos que son liberados en la matriz ósea y por los condrocitos. Esto va a condicionar que haya enzimas consideradas como catabólicas, como son el caso de las metaloproteinasas, las desintegrinas, la trombospodina, que son liberadas por los mismos condrocitos y que degradan la matriz ósea. De manera secundaria, estas van a producir liberación y mayor inflamación al efectuarse un círculo vicioso dentro de la misma articulación por mayor liberación de interleucinas, de prostaglandina E2, liberación de óxido nítrico, liberación de ciclooxigenasas y obviamente por lesión directa sobre los condrocitos. Si a esto le agregamos un mayor estrés mecánico, pues obviamente el círculo vicioso se va a ir dando de manera continua. Por el contrario, al descargar una articulación enferma, se puede detener la progresión de la enfermedad. Y esto lo vemos como por ejemplo en pacientes que han tenido un evento cerebrovascular o que tuvieron polirradiculoneuritis en la infancia. Esas articulaciones no progresan mucho. En base a esto, hay enfoques terapéuticos en los que nos ha ayudado a controlar una articulación enfermo. Por ejemplo, si al paciente se le realiza una osteotomía tibial alta, en donde se coloque un fijador externo a través de la articulación por un periodo de 3 meses, esto representa que se va a dar una buena respuesta sintomática y que mejora la evolución de la enfermedad. Otros factores etiológicos importantes que contribuyen a la expresión de la enfermedad y que presumiblemente, ¿por qué la enfermedad tiene un curso impredecible y que en un grupo altamente heterogéneo puede ser, aparte de esto, el sobreuso de la muñeca, como se da en aquellas personas que pizcan algodón? Hay un incremento de la enfermedad por tener un incremento redundante en las cargas, como es en la espalda de los mineros de carbón, en las caderas, como es en los granjeros, y si a esto le agregamos la obesidad o que tengan el antecedente de un traumatismo agudo del cartílago articular que va a provocar una fractura intraarticular con una mala alineación de esa articulación. Los factores mecánicos que se dan por incremento de la enfermedad, ya sea por pérdida de los mecanismos protectores de la articulación, en aquellos casos cuando hay lesiones agudas que producen desestabilización de la articulación, como es lesión del ligamento cruzado, donde haya una pérdida de reflejos que normalmente se da con la edad, o cuando hay condrodisplasia por debilidad en la matriz cartilaginosa, que haya daño articular como resultado de la artritis inflamatoria, que exista una pérdida del soporte articular mediante la debilidad muscular que produce, o bien porque exista una reducción de la enfermedad por disminución de la carga articular, como habíamos ya comentado anteriormente, en pacientes con
que padecieron polirradiculoneuritis o que han tenido un evento cerebrovascular y tienen reducción de la enfermedad del lado que neurológicamente se ve afectado. Esto puede mejorar de manera importante, ya habíamos dicho, con una osteotomía alta. ¿Qué otros factores contribuyen a la osteoartritis? Los factores etiológicos importantes que contribuyen a la expresión de la enfermedad y que presumiblemente explican el porqué de la enfermedad es muy heterogénea son la obesidad, la edad, la inflamación que se da de manera secundaria, los aspectos genéticos y la caracterización de los síndromes metabólicos. Es probable que la edad contribuya al riesgo de la enfermedad mediante una serie de mecanismos. Las articulaciones envejecidas a menudo presentan una falla mecánica a nivel del menisco y obviamente esta falla es evidente en el 40% de los pacientes con osteoartritis relacionada con la edad, en ausencia de una historia de traumatismo agudo de rodilla. Por otra parte, la pérdida de fuerza muscular y los reflejos que con la edad van suprimiendo la respuesta normal a la marcha mecanoprotectora también es importante. En general, se acepta que el cartílago envejecido es más susceptible a la degradación y que es causada por una reducción en síntesis de la matriz, así como a la activación de cambios en la degradación de la matriz ósea. Hablando específicamente de la obesidad, sabemos que ella condiciona un aumento de la carga mecánica sobre la articulación, provocando que haya alteración en el tono muscular, lo cual conduce a la pérdida de la protección articular. Además, sabemos que los adipocitos secretan las adipocinas, que son citocinas inflamatorias y que actúan provocando la degradación de la matriz. Hay personas con obesidad que tienen mayor concentración de respuesta inflamatoria del síndrome metabólico y que esto obviamente también está asociado con la osteoartritis. La presencia de la sinovitis está invariablemente presente en las articulaciones con osteoartritis establecida. La presencia de la inflamación sinovial en las márgenes se asocia con dolor y se ha informado que obviamente se asocia con la progresión de la enfermedad. Vean ustedes la imagen en donde en la rodilla derecha vemos un aumento de volumen importante. Vemos también que hay atrofia de manera secundaria del cuádriceps, que hay una bursitis prerrotuliana y una bursitis a nivel de la inserción del tendón del cuádriceps. Obviamente esto va a condicionar que la marcha sea anómala por la limitación que provoca al caminar de manera adecuada. Y en consecuencia, pues esto obviamente nos va a traer trastornos en la bipedestación y en el equilibrio. Sabemos que la herencia juega un papel muy importante. Se han hecho estudios en gemelos y se calcula que la osteoartritis en este tipo de pacientes se ha descrito que puede estar presente hasta en el 60% de ellos, ya que estudios recientes han determinado que, en otras palabras, la enfermedad aumenta por el polimorfismo en un número de diferentes genes
y que el riesgo relativo de cada gen es pequeño. Así, el análisis del genoma completo de la osteoartritis de grandes articulaciones ha confirmado una asociación poligénica y ha identificado a un pequeño número de nuevos candidatos genéticos que se han considerado como débiles para presentar la enfermedad. Asimismo, en la osteoartritis de mano, una variante común ha sido identificado que hay un elemento importante, la retinaldehído deshidrogenasa 2, que es una enzima que controla la síntesis del ácido retinoico. Epigenéticamente, se ha considerado que es la forma más compleja que tiene la expresión génica y que está controlada en un determinado individuo y que puede contribuir a la expresión de una enfermedad. Por lo tanto, la osteoartritis se considera que tiene un factor poligénico importante. Ahora que está de moda el síndrome metabólico, el estudio, el desarrollo, el control de ello, se han asociado estos síndromes metabólicos con el desarrollo de la enfermedad articular degenerativa. Por ejemplo, la condrocalcinosis, que consiste en la calcificación del cartílago y que puede estar presente en enfermedad primaria o en hemocromatosis o en hiperparatiroidismo, y que puede indicar una predisposición en episodios inflamatorios que son precipitados por el depósito de calcio y de cristales de pirofosfato. Vean en la imagen donde está la flecha, hay una línea de pequeños gránulos, pequeñas calcificaciones, y que obviamente esto nos va a producir lo que conocemos como condrocalcinosis. Otros síndromes metabólicos importantes a considerar son la acromegalia, el hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo, el síndrome metabólico que conocemos con mayor frecuencia, que es diabetes, obesidad e hipertensión, la hemocromatosis C, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Gaucher, la ocronosis o alcaptonuria, la enfermedad de Cushing-Beck o las hemoglobinopatías que nos producen también necrosis avascular. Los hallazgos clínicos y el diagnóstico de la osteoartritis debe de considerarse como un síndrome clínico patológico que es común y que es la consecuencia de diversos factores etiológicos en diferentes pacientes. Este síndrome incluye dolor en las articulaciones y limitación funcional de la articulación afectada. A menudo se ve afectada también la calidad de vida. Y los criterios de rayos X que son útiles para el diagnóstico de la enfermedad establecida, aunque para el diagnóstico se puede solamente hacer sobre la base clínica empleando los criterios aceptados. Sin embargo, cuando las radiografías son normales, el diagnóstico de la enfermedad temprana se basa solamente en la evaluación clínica cuidadosa que debe de tener cada paciente, porque obviamente no es práctico realizar una biopsia del cartílago. Sin embargo, se han aceptado formas alternativas sensibles y específicas para el diagnóstico de las imágenes. Es importante establecer que no todas las articulaciones están afectadas radiológicamente. Los factores que controlan cuándo y cuánto dolor se produce en el proceso inflamatorio de la osteoartritis es demasiado complejo.
y que el desarrollo de los síntomas puede ser insidioso o súbito, e incluso algunos pacientes con diagnóstico radiográfico presentan inmediatamente después de un traumatismo el hecho de girar o de rotar o de tropezarse parece precipitar el proceso doloroso, obviamente que no se resuelve fácilmente. Pueden estar afectadas una o más articulaciones y frecuentemente la enfermedad no es siempre simétrica, tampoco es asimétrica. La podemos encontrar con cierta facilidad, única y exclusivamente por las manifestaciones, el tiempo de evolución y algunas lesiones importantes. A diferencia de la artritis reumatoide, las articulaciones no sinoviales, como son la articulación acromioclavicular, también puede estar afectada. Y la naturaleza del dolor puede variar de paciente a paciente, tanto en su carácter como en la persistencia, para algunos solamente con el soporte de peso o durante los periodos de reactivación, dado que para otros el dolor persistente se encuentra especialmente en forma nocturna. Por lo general, no hay rigidez articular matutina a diferencia de la artritis reumatoide, aunque muchos pacientes informan periodos cortos de rigidez, que es menor a 30 minutos, recordando que como criterio para artritis reumatoide, el dolor o la rigidez es superior a 1 hora. Estos síntomas inflamatorios solamente pueden estar presentes cuando hay una exacerbación. En otras ocasiones, a pesar de que haya inflamación, no provoca mucho dolor. Típicamente, el dolor se agrava por la actividad. La historia funcional a menudo es reveladora y debe de ser específica en cada articulación en particular para cada uno de los pacientes. Así, por ejemplo, las articulaciones de mano pueden ser sensibles al golpeteo de una manera alternativa. Puede ser incluso la sensación de atrapamiento o de tener y de ceder en grandes articulaciones. A través del tiempo, el curso de los síntomas de la osteoartritis puede variar enormemente de paciente a paciente. Aquellos que tienen una enfermedad temprana no progresan muy rápido y algunos pacientes que tienen dolor, posteriormente ese dolor se resuelve con o sin medicamento o incluso sin tratamiento quirúrgico. La historia familiar de osteoartritis y de alguna otra enfermedad relevante de manera ocupacional o una historia de traumatismo o cirugía de las articulaciones, o incluso en las mujeres, la historia menstrual debe documentarse como causa de osteoartritis, como por ejemplo en hemocromatosis e hiperparatiroidismo, y especialmente debe de considerarse en mujeres jóvenes. Otras causas alternativas de la osteoartritis puede ser una psoriasis o bien una enfermedad inflamatoria intestinal, formando parte incluso de lo que pudiera ser un cuadro muy abigarrado de las espondiloartropatías asociadas a psoriasis o a enfermedad inflamatoria intestinal. Las articulaciones afectadas frecuentemente están inflamadas y se encuentran sensibles en tejidos periféricos. Hay debilidad muscular, hay deformidad de las articulaciones, como sucede en las rodillas, produciendo la desviación del genuvaro. La desviación y la deformidad articular
sucede por la expansión ósea, por inflamación de los tejidos blandos, produciendo entesitis, derrame o bursitis, y a la movilidad se produce crepitación, con laxitud de los ligamentos, con derrame y alteraciones, ya sea en genuvalgo, y estas bursitis no son muy raras que se den, dado que producen dolor y forman parte del complemento de la exploración durante la marcha. La osteoartritis puede afectar cualquier articulación. Con frecuencia están las pequeñas articulaciones de manos. Podemos tener osteoartritis de pies, de caderas, de rodilla o de columna vertebral. En todos estos sitios puede darse y presentarse la osteoartritis. Sin embargo, la osteoartritis que se presenta en un solo sitio aumenta el riesgo de presentar afección en rodillas o en manos, de tal manera que algunos pacientes pueden llegar a tener una osteoartritis generalizada, es decir, que se afecten 2 o más sitios. Es importante establecer que en la primera articulación metacarpofalángica, esta desviación que ven aquí se le conoce como risartrosis. Es muy dolorosa en algunos pacientes, en otros puede suceder que no exista muchos cambios. Habíamos comentado también la deformidad que se dan en interfalángicas proximales y distales. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la artritis reumatoide, las metacarpofalángicas rara vez las vemos afectadas. En manos encontramos los nódulos de Bouchard, que son los proximales, y los Heberden, que son los nódulos distales, teniendo o pasando por diversos procesos inflamatorios, erosivos e incluso de anquilosis. Frecuentemente se dan estos cambios en mujeres premenopáusicas. La inflamación ósea en interfalángicas distales, habíamos dicho que se llaman Heberden, y las proximales de Bouchard. Las vemos aquí. Bien. Nuevamente las volvemos a repetir para que no se les olvide. Vean ustedes, el espacio articular interóseo se ve afectado, hay destrucción, formación de osteofitos, disminución del espacio articular. Característicamente hay lo que anteriormente en manos, en interfalángicas proximales y distales, parecía unas alas de gaviota. Radiográficamente se pueden definir como lesiones en alas de gaviota. Aquí vemos otras en rodilla, en tanto que en la columna vean la formación de osteofitos y de sindesmofitos. En el caso de la rodilla, vean, encontramos geodas, disminución del espacio articular de manera importante, erosiones y con una disminución del espacio retropatelar. A la lesión de la mano, obviamente se le conoce como osteoartritis de mano. A la lesión por osteoartritis en columna, osteoartritis de columna. Sin embargo, a la cadera, cuando se ve afectada, se denomina coxartrosis. En esta imagen radiográfica vemos el espacio que se halla el acetábulo perfectamente bien, con un poco de esclerosis subcondral,
La cabeza del fémur se ve muy bien definida, vemos el espacio, a diferencia de esta imagen donde vemos la disminución del espacio articular, la formación de espolones o de osteofitos periarticulares con algunas otras lesiones subyacentes como son la formación de geodas. En rodilla se denomina gonartrosis la afección. Esta es una imagen normal, aunque aquí alcanzamos ya a ver un pequeño osteofito. Con el paso de los años, de los meses, quizá vean la disminución del espacio medial, el externo se encuentra normal, mayor crecimiento del osteofito, los espacios pueden llegar a conservarse en algunos pacientes, en otros empezamos ya a ver las geodas, vemos los osteofitos ya más gigantes, vemos una franca disminución del espacio con lesión y deformidad de los platillos tibiales y con calcificaciones periarticulares, y aquí obviamente la gonartrosis pues ya está muy avanzada. Pudiéramos considerar que esto es normal, grado 1, grado 2 y grado 3. Es importante determinar esta imagen que ya habíamos comentado. Sin embargo, en la reparación juega un papel muy importante la presencia de las células Rankel. Estas van a estar presentes en los preosteoclastos y las células Rankel en las células mesenquimatosas. Obviamente, esto nos va a dar como consecuencia que al principio exista o en nuestro propio organismo trate de reparar el daño. Sin embargo, los osteoclastos van a seguir haciendo su trabajo y obviamente las osteoprotegerinas nos van a dar un daño muy importante, dañando la esclerostatina y los osteoblastos, condicionando que los osteocitos se vean cada día más afectados. En la actualidad es una de las pocas enfermedades en donde hasta la fecha no tenemos un tratamiento específico para ella. Se han intentado efectuar algunas formas de tratamiento. Vean ustedes algunos eventos que se han realizado de manera mundial para tratar de establecer algo que nos pueda ayudar a el control de las enfermedades. El más conocido es el OARSI, es un congreso que se lleva a cabo cada año, y obviamente están las propuestas que a partir del año 2012 y 2013 se hicieron en ACR, en el Colegio Americano de Reumatología, y en EULAR, el colegio o la Liga Europea para el Control de la Artritis Reumatoide. Algunas de ellas sugieren que solamente puede ser suficiente el manejo a través de la educación que debemos de darle a los pacientes para bajar de peso, para modificar la dieta y modificar y controlar los síndromes metabólicos o algunas enfermedades que estén teniendo como comorbilidad. El empleo del ejercicio y la fisioterapia también es importante con en los balnearios, utilizar la masoterapia, el control de peso, realizar
algunas ortesis importantes para ayudar a mejorar la alineación de las articulaciones. Se han desarrollado especialmente algunas técnicas donde hay la estimulación transcutánea de los nervios. Se han empleado acupuntura, pero vean ustedes, la respuesta, no hay ninguna respuesta, no se tiene una evaluación específica. Lo mismo sucede con el empleo de los spas, el empleo de esteroides tópicos, el empleo de esteroides orales, el empleo del paracetamol, el empleo de los inhibidores de ciclooxigenasa 2, el empleo de la capsaicina, que obviamente sabemos que es un extracto obtenido del chile y que obviamente condiciona o tiene efecto analgésico. El empleo de opioides, sin embargo, en aquellos pacientes que tienen dolor refractario o en aquellos pacientes que tienen un poco más de dolor más severo, se han empleado los inhibidores de serotonina, se han empleado algunos otros medicamentos como son la glucosamina y condroitin sulfato. Sin embargo, la respuesta no es adecuada. En algunos pacientes tiene algún efecto parcial el empleo de esteroides de depósito intraarticular o el empleo de ácido hialurónico intraarticular efectuándose a través de la viscosuplementación. El empleo de la duloxetina también se ha empleado, empleo de antirresortivos como son los risendronatos, el empleo de ranelato de estroncio e incluso se ha sugerido que hay que hacer un lavado articular, un raspado. Sin embargo, no ha sido suficiente. Lo único que ha tenido un poquito más de control de dolor, pues es obviamente el emplear o realizar un reemplazo, ya sea parcial o total, de la articulación, una artroplastía.